Características eléctricas de un inversor de onda modificada y un inversor de onda pura. Si nosotros analizamos un circuito fotovoltaico, podemos encontrar el circuito fuente, todo el circuito fotovoltaico de módulos. Podemos observar que hay dos conexiones, un positivo, un negativo que sale de este circuito y van a nuestro controlador de carga, En este punto entra la conexión de los módulos fotovoltaicos. Aquí sale una conexión hacia el banco de baterías y en este punto sale una conexión hacia el inversor. Entonces, hasta este punto traemos voltaje en continua, traemos voltaje en continua, en corriente continua, hasta este punto, y el inversor tiene una función muy importante, es elevar el voltaje o tensión al voltaje que tengan nuestros equipos o electrodomésticos o de los cuales queramos utilizarlos para encender estos. Entonces podemos tener acá 12 voltios en este punto, 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios, ¿cierto? Todo este voltaje se genera aquí en este campo fotovoltaico y el inversor lo que hace es elevar ese voltaje a voltajes que requieran nuestros equipos, ya sean 110 voltios, ya sea todo el tema residencial. Recuerden ustedes que los 110 voltios viene de la red a todas las residencias, ¿cierto? Es el voltaje con el cual trabajan la mayoría o casi todos nuestros equipos en nuestra casa, televisores, nevera, lavadora, licuadora, etcétera. Podemos también con el inversor convertir a 220 voltios. Y aquí esta tensión o voltaje normalmente es de tipo industrial. Entonces ya sea bombas, ya sean maquinaria, ya sean motores o otras cargas que consuman voltajes de 220 voltios. Entonces ya en este punto lo que hacemos es distribuirlo a nuestros equipos. Aquí fácilmente se podría tomar un enchufe acá, una extensión, conectar nuestro equipo directamente al inversor, pero lo que se hizo en este gráfico fue hacer un circuito independiente pues para proteger con un breaker en este punto cada una de nuestras cargas. Ese es más o menos el esquema en el circuito eléctrico de una casa. Lo que se hace es alimentar aquí el cuadro del circuito, ¿cierto? Entonces estas son las fases, entonces yo traigo mi fase del inversor a este punto, traigo mi neutro del inversor acá y mi puesta a tierra del aterrizaje de los equipos y de todo el sistema desde la caja IP65 o desde el mismo inversor a el cuadro de circuitos en este punto. Y ya de aquí se alimentan cada una de nuestras cargas. Entonces aquí puede salir este breaker para todo el tema de iluminación, todo el tema de bombillos, puede salir este breaker para la nevera, puede salir este breaker para tomas ¿cierto? Puede salir acá. Entonces, de esa forma se alimenta el circuito. Lo que quiero en este punto es que ustedes comprendan en dónde se encuentra ubicado el inversor. Entonces, está el campo fotovoltaico, controlador, banco de baterías e inversor. Y que este tiene la función de elevar un voltaje del campo fotovoltaico de 12, 24, 48 voltios y cambiarlo a voltajes o tensiones que requieran nuestras cargas, ya sea monofásico 110 voltios o trifásico 220, 330 o hasta inversores conectados a la red que llegan a 480 voltios. Ya son inversores de tipo industrial. Existen en el mercado dos tipos de inversores. Inversor de onda modificada o onda cuadrada y el inversor de onda pura.
El inversor de onda modificada es uno de los inversores más simples. Es uno de los inversores más simples, uno de los inversores más sencillos y por lo tanto más económicos frente a otras tecnologías. Este tipo de inversor de onda modificada se utiliza pues principalmente en equipos donde su electrónica no sea compleja. Normalmente en mi experiencia he fallado algunos proyectos cuando inicié en este tema y es que utilizaba este tipo de inversores para alimentarlos con equipos de música y realmente el problema del inversor de onda cuadrada o onda modificada es básicamente que en equipos de música genera tipos de interferencias. O sea que normalmente yo tengo mi equipo de sonido en AM, en FM, AM, FM, y en el momento de empezar a buscar las emisoras se empiezan a generar interferencias y esto hace pues una mala calidad de la señal, de la salida de la conversión desde el inversor y hace que los aparatos funcionen de una mala manera. Esto mismo ha sucedido con algunos reproductores DVD o teatros en casa. El mismo sistema, las interferencias frente a las emisoras AM, FM y básicamente no recomiendo este tipo de inversores para la implementación de proyectos fotovoltaicos aislados. Otro de los inconvenientes que ha sucedido es el siguiente. Normalmente cuento siempre la experiencia que le ha sucedido a colegas con este tipo de inversores y experiencia personal. Es en el tema de iluminación con sensor. En todo el tema de iluminación con sensor. ¿Qué significa? Que tengo esta bombilla, cuando una persona pasa debajo de él, se ilumina, ¿cierto? El sensor se activa, un sensor de movimiento, y en el momento en el que la persona sale de su foco, segundos después ya la bombilla se apaga. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo distribuyo energía a mi salida de acá, de este punto, del inversor a la bombilla, esta bombilla presenta inconvenientes de interferencias. Entonces, la bombilla no se prende y genera ruidos, genera sonidos, interferencias y pues hace que no funcione como debería ser la iluminación. Por eso es que yo no recomiendo este tipo de inversores para proyectos fotovoltaicos. Realmente, compañeros, muchos equipos de sonido presentan también las mismas fallas. Algunos televisores normalmente empieza las líneas o con alguna pixelación en su pantalla. Entonces, esto hace que se esté entregando una mala calidad de la imagen y pues también el servicio va a bajar considerablemente. Entonces, me gusta ahorrarles problemas e inconvenientes. No volteen a mirar este tipo de inversores. Si algún día un proveedor distribuidor, ustedes van a comprar estos equipos, les ofrecen este tipo de garantía, realmente no la recomiendo. Lo he usado en iluminación, pero sin sensor, y en pequeñas cargas como celulares, algunos computadores ha trabajado bien, en algunos televisores, pero realmente aquí es donde uno entra a preguntarse, ¿será que si yo compro el inversor va a trabajar bien? Entonces yo me ahorro problemas e inconvenientes con mi cliente y este va a ser un futuro cliente potencial y no instalo este tipo de inversores.
Otra de las características o tipos de inversores que existen es el inversor de onda pura. Este inversor ya presenta una tecnología mucho mejor frente al inversor de onda modificada. Por ende, hace que este equipo tenga mejores rendimientos en la conversión de la electricidad, pudiéndose usar en cualquier tipo de electrodomésticos o equipos industriales, incluso impresoras de alta tecnología como son las láser, equipos de flash fotográfico y muchos equipos médicos. Entonces, este inversor de onda pura es un inversor que básicamente en el mercado es un 30% más costoso que el inversor de onda modificada y es el inversor que recomiendo utilizar en cualquier proyecto de energía solar.